¿Cómo saliste? 5 minutos. A mí me pareció que viniste re antes igual. Con 15 minutos antes iba a tener una sensación de estar llegando tarde y no iba a poder. El solazo. Yo tuve la sensación de que llegaba tarde, pero siempre arrancan tarde acá, entonces. Sí, pero igual cuento, tipo, tengo en cuenta que ellos empiezan tarde, tipo que le dan unos 5, 6, 7 minutos para que el equipo mueva, pero igual. Es que igual es mi sensación cuando me despierto de la siesta. Salió. ¡Nico! Dale. Rápido, Toto. Uy, esto ya se empezó a descargar, boludo. Que ya se empezó a descargar esta cámara. ¿Tienen los cargadores? Creo que sí, tienen que estar en la caja. Espero que estén en la caja. ¿No lo querés conectar desde ya? Sí, pero ahora veo como. ¡Jorge! Parado. Dale, el área. Son 3. ¿Agarrás un toque así allá con los cargadores? ¿Cuál? ¿El seco? En mi habitación. Estás re adentro, Dale, concentrado, viejo, dale. Bien, Bruno, bien. Bien, concentrado, dale. Yo traje pañuelos. ¿Qué sacaste? Digo. Verdad, vale, no pasa. Me dice amiga, dejalo. Hablémonos. Ahí nomás, ¡Camela! Dale, Sosa.
Dale la vuelta. Dale. Tengo absolutamente todo el placar afuera. ¿Por? Porque me probé ropa para ayer y saqué todo. Ah, no. Todo. Yo voy a comprarme las botas. Pasa, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué tenés hoy? ¿Cuándo es? No, bueno, claro, yo tengo prisa, pero... Así estoy mirando. Digo. Ahora, bueno, deja. Vení. ¡Largo! ¡Vení! Bien. Omar. Seguí. No sé, tendría que verlo. Porque tampoco te vi con la parte de abajo. Sí, boludo. ¿Fuiste a la cancha? Fui a la cancha. ¿Dónde estaba hoy, mamá, que no la vi? La última vez que fui estaba la pista. ¿Ah, sí? Ay, qué bueno. Y mamá, no sé qué. ¡Sigue abriendo! ¿Me hace tener el colegio? ¿Y mamá qué? ¿Qué vale? Dale, ahora hacen los goles. ¿Qué? ¿No querés? Yo volví a máquina. After all this time. Me encantó. ¿Cómo que no vas a hacer? La pasó bien. Cuando llegué tarde, no sé. Encima desde que vamos a la cabina siempre hay gente random. Dale, bien. ¿Qué quiere algo ahí adentro? Y había un viejo extraño que nos hizo reír. No, León me dijo, toca en alguna banda, tipo, es el bajista de alguna banda. Y después yo vi que tenía una remera de los ratones paranoicos. Y ya después le decíamos el ratón paranoico entre nosotros. Y nada, yo no de que sí, porque hoy tuve 3 shows y no sé qué. Después a León le dijo otra cosa, le dijo que había ido a jugar al tenis. Era muy bueno. Acá. ¡Pedí fe! ¿Qué? Ahí no puedo ver por el lado, no. Cambio de lado. ¡Pégale! ¡Y tú! ¡Niña! ¡Ey! Ahora voy a entrar arriba contigo. ¿De qué te reí, boludo? Y después estábamos contando, no sé, Buda estaba contando anécdotas a Maquena y yo le conté una que fue antes de conocerlos a ellos. ¿En serio? Y le cuento, qué sé yo, y me dice, pero vos desde qué edad vas a Maquena, delincuente. Yo le dije, porque no sabía. No, está bien, no te vas a hacer nada. Sí. Ay, boludo. No sé, ya te lo dejamos. Ay, como ya no estaba.
No reclamen, boludeces, si fue gol. Dale, igual, dale. Todo. Al pedo ahí, Fede. Hay que traerlo para acá. Está bien, dale. Sí, por ejemplo, no entiendo si son buenos. Qué tierno. Lo dejan lejos. Si Poli anda cargado. El arquero bueno de ellos, ¿sí? Es arquero. ¡Una, dame! Quedamos muy mal. Sigo, ventaja. No hay ventaja, bueno, acá la mano. Vale el gol. Tercera, porfa, cambio. Todos en un costado. No se saca por arriba, podés volver. Es de derecho. Ahora potencia. ¿Seguís jugando? Pido cambio. ¡Para! ¡Dale! ¡Dale, Rulo! ¡Control! ¡Cambio! Nico, pasó. Está perfecto que estén preparados para tirar afuera. ¡El otro lado! Arconero, gracias rápido, dale. Tira larga, sí, Alicia, vale ahí. Falta. Dale bomba. Voy a ver el programa. ¿Qué dice que me va? Porque en realidad debería. Para mí, hacete algo. Puedes usar una de las sombras de las celestes, estaría bien. Llegamos No, con cambio. levantar. Sí, para mí sí, pues todo blanco, si no. Así un cambio.
cambio, que entre. Que salga algo. Pensé que me vas a decir que haga algo dorado. Sí, pero es muy básico. ¿Qué pasa ahí, boludo? 16. Tiene que ser nuestra esa. Beto. Sos el último. Vamos, pues. Dale, adelante. Vaya, güey. Pues, ¿cuánto tiempo va? Medianoche. Juez. Todo. Juez. Juez. Díganle cambio. Cambio. Ya no, anda de 4. Juez. 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 ¡Otra! ¡Bien! Va fuerte, Juan. Ahí, ahí, ahí. Ah, Dios. Lola me mandó un mensaje para decirme que te había visto. Qué lástima, ¿Te puso eso? Sí, me dijo que te vio y que se saludaron en movimiento. Sí, está en movimiento. Ay, lo quiero llevar a León Avellaneda a renovar el Mario. ¿Por? Porque hay unas como camisas de lino re lindas. ¿Lo querés luquear? Sí, lo voy a luquear. Divinas.
Hay como conjunto de camisa con bermuda, tipo de lino las dos. Nada. Si va en noviembre yo quiero ir. En octubre tengo todos los gatos juntos, pero en noviembre estoy free. De una. Porque en octubre cumplen absolutamente todos. Allá. Pelota, pelota. Pelota, dale. Encima son como con cuello, no cuello de camisa. No, esa le dicen cuello mago, viste que es como más levantadito. Divinas son, divinas. Te vas a ver luquear para este verano. ¡Uy! Bien dicho. Mierda. Se me cortan al medio. El alambre este. ¡Pelota! Juan! ¡Volvé, Juan! Ay, perdón. No, pero bueno, no sé si a vos te gusta o no. Yo ni lo siento. Sí, pero me lo dio porque dice que se lo usaba todo, entonces dice que si ella quiere... ¡Sí, vamos con la vuelta! Vení. Rápido, vení, dale. Pasá la pelota, vení, dale. ¿Viste la foto de los tres tragos juntos? Que Buda después dice que se parecían a nosotros. Él todo como bajito, gordito. Después León, que era el ese como rosa bebé con limón. Y yo el otro, el rojo. Pero me sonó la alarma a la media hora de haberme acostado a dormir y no puedo. Ayer también estaba mirando la tele y me desmayé. Y después me acosté a dormir y dormí Es una seguido. época de baja energía, ¿no? Para todos. Che, Fede, si ya sabés que saca largo, todo el equipo para atrás, que no fue. Vamos. La pelota, dale. Todo para atrás. ¿Viste los carteles que hay en la embajada china? Sí. Leo sabe bien cómo es el contexto histórico. Se sincronizaron. El otro día me agarró el martes. Perdón, gracias.
No sé dónde está. El martes me desperté tipo 6:30 de la mañana. Me desperté así. Y dije, no me puedo volver a dormir, no sé qué. Y viste cuando empecé a flashear, dije, ¿qué hago? Voy y me anoto al gimnasio. Y al final me dormí de nuevo, pues salí acá con León. Pero... no, fue el jueves entonces. Y después pensé en anotarme al gimnasio, pero si me tengo que hacer tantos estudios. Todavía no me lo estoy preparando. ¿Estás ahí, estás fuera de la cancha? Por ejemplo. Está fumando igual. Sí. La Gaby. ¿Quién es Gaby? Sí. Sea que sea. Basta, por favor. ¿Por qué? Dios. Cada vez que me doy vuelta a bostezar, alguien mira y yo te desvío. No creo. Está todo el día las chicas así. Viste que aguale, por Dios. Perro. Entonces iban a ir hoy a la casa de Aguas y dice, esa casa es caníbal, vamos por cabeza. Por el rope. No, igual está loco. Está loco, pero... Hay que sacrificarlo entonces. Está loco, yo le dije tipo eso a las chicas, como que si se pone loco al posta y que... Ay, no, ¿cómo lo vas a dormir? Pobrecito. Sí, pobrecito. Pero al final no era que como que estaba loco, sino que tipo, se puso a chupar y ahí la agarró como... Ay, Como Tora. Te quiero. Pero... Hoy le di es un como- poquito de es igual altura, Torita. ¿El perro, la dama y vagabundo? ¿Qué era? ¿Pongo? Pongo. No, Pongo es el de la noche de las noches frías. Es el macho. Sí, siendo un dálmatas. No, yo estoy hablando de la dama y vagabundo. ¿Cómo se llama? Pongo también. Vagabundo. Vagabundo. Dama y vagabundo se llaman. No, ella se llama Reinita. Reinita. Absolutamente. Después están Pongo y Perdita. Sí. El padre era Bongo. 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 Vimos la... No, vemos... Siendo una gran ¿Lo viste? Sí. Today. Tonight. Pues, y hoy me voy con Bruno, pero después vuelvo, así que sí. No, sí, igual le dije que volvía temprano. Así que cuando vuelvo la vemos. Y sabes que vamos a hacer también que vayamos a comer a este lugar que te dije de acá porque hay cosas re ricas. Sí. Re. Porque... Decime dónde es, capaz le digo a Bruno de ir hoy. Olmberg. ¿Viste la calle de Olmberg? Porque la otra vez viste esas pizzas que son yanquis, que son re finitas, pero que son gigantes y re quesosas. Sí. Bueno. ¿Cuánto están las cosas, ponele? Bueno, esa pizza, sí, que comieran 5 personas, 20. Claro. Y los tragos, 6.000. Y la comida, Trago de tipo, absolutamente otras todo. comidas. Bueno, nosotros compartimos, yo compartí con... éramos 4 y compramos una milanesa gigante con llena de papas fritas, también 20. Y otras cosas que te acuerdas. Porque somos dos, tampoco. Tengo la información. ¿Hay cosas más baratas o no? Seguro. Yo me piqué porque ahí dije, tipo, vamos a compartir. Claro. Vamos a compartir un montón, pero bueno. Te tendrás que ir a fijar. Lo que sí, no temprano, porque el lugar se tiende a llenar. Bueno, Igual se vacía, se vacía rápido, pero... están peleando.
Lo quiero. Bueno, hoy vemos la noche en las 12. Bueno, dale. Pobre médico, tiene una cara de perdido. Esto sí. Lo quiero, lo quiero. Claro. Sí. Yo no puedo. ¿Sabes qué averigüé? ¿Qué? Para hacer un curso que me va a quedar en la bucket list porque me salía a 500.000 pesos. 500.000 pesos, mal que sea de cómo vender a peloteos de avión en 20 días. De tanatoestética y tanatopraxia, que es la preparación de los cadáveres. Porque me gustó. Bueno, haciendo uno de cosmetología. No. Y nos salvamos a todos. Nos salvás 13 generaciones. No, repetí así, ¿por qué no? Maquillado muerto, pero no maquillado pulsón. Porque no me gusta. O sea, sí, me gusta también, pero lo otro me parece más, me llena un poco más, me parece, el alma. La UBA tiene cosmetología como carrera. Así que la ves. Y salvas a tu hermana que se va a cagar de hambre. Acabó la de hambre. Yo voy a venir de mi guardia de 50.000 horas y vos me vas a dar una Roche Posay para recomponer mis ojeras. ¡Oh, Nacho, ¡adentro de la cancha! Solo estaba muerto, güey. Porque estuvo tremenda la guardia. Ay, me apareció un video que decía ya fue agua la guardia y después ahí había un chavo que estaba parado arriba de la camisa y estaba haciendo como así y estaba todos los médicos parados en la puerta mirando. Tipo, nadie intervenía, no hacía nada. Estaba agarrado tipo de los abrazos y estaba todo vestido, todo nada. Acá. Vení, parado. Dios. A mí me preguntó mi profesor de biología qué estudiaba. ¿Qué estudiaba? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Cómo que estudiabas? Claro, que me salió un... ¡La marca, dale! Entonces me dijo que qué estudiaba. ¿Qué ibas a estudiar? Claro. ¿Y qué vas a estudiar? Sí, igual con el culo crespo, el culo crespo que tenés vos para esas cosas. Ay. Bueno, realmente un asco el Cosmopolitan. Fue como lo que en mi cabeza debe ser un aguardiente, pero peor. Sí que nunca probaría algo bueno. Cocaína. Sí, es adictiva. No, pero porque a mí me da impresión inhalar. Me da impresión tipo inhalar y que... Encima te con tu quede la nariz. Sí, con tu nariz seguro. No, sí, mi nariz me da machota. Sí, machota. Pero es horrible, o sea, pensar que tipo te puede llegar a sangrar de hacer todo. ¡Ah! Sí. Acá, No se acordaron a Nico Orcolano, el médico. Con ganas, Juan, dale.
La espalda, Vini, cuidado, abriste. Bien. Me pasó un viejo retiro. ¡Pará, dale! ¡Vini, pasalo! Solo, tiro. Seguí. Vale, ahí. Paco! ¡Con ganas, dale, meta! Juan solo. Por un momento hubo. Cuando fuimos a la casa y no había más cerebro. Cruz. Capaz que suba la foto que te mandé. Acá, vení solo. Con el trago. Vení. Vení, Facu, solo. Bien, Parre. Dale, Parre. Bien, vení, bien. Vamos. Por un bomb. Dios. Vení, igual. De ese equipo que dijo, a saber lo que me dijo, escucharon el video que habían estado André y yo. Bla. Todo el video no paro de pensar en eso. ¡Al juego! Parado. Ahí hay un chico que no para de sacudir la reja. El verde. Se agarra y tipo sacude todo encima. Bueno. Inspirada, ¿no? Digo, voy a hacer una casa en los Sims. O sea, estaba re inspirada para hacer una casa Para en hacer los una Sims. saca en Voy, pongo el lote, empiezo a construir. Dale, que vas a entrar, dale. Ahí está, dale. Combina. Tierra. Puede jugar, Amarilla ayuda. Solo. Asociá, una al medio. ¡Cambiala! ¡Triángulo! Bien.
¡Estás solo, Fran! ¡Pegate! Bueno. Guido. Nacho, acá, Guido. ¡Pegate al 10, Fran! Teto, vos jugás 2 toques y listo, hermano. Van a tener un buen perfume. Vení vos con pelota. Mírala, Guido. Solo, Guido, Carlos. Vamos, Raúl. Dale. Bien, Benjamín. Guido. Fran, vos ahí, Fran, pegado. Bien, Beto. A vos, seguí, Guido, pasalo. Segundo palo, che, otro. Solo. Sí, cambiamos. Deja, tírátelo. Bien, Benjamín. ¿Qué pasa acá? Muy bien. Parado. ¡Quédate! ¡Deja atrás! ¡Guido, matalo! ¡Dale, Guido! ¡Eso! ¡Qué roja, Van a repartir tarjeta, profe, dale. A los 2 lados igual, Vas a la derecha, Fran, vas a la derecha. Vamos. Ahí. No se abran. Quédate parado, quieto. No se mueve la barrera. ¿Qué? Que le dicen Ochano o Llano o algo así. Pero no le dicen con J. Corre toda. Dale. Me confunden. Pasa la pelota. Vení afuera, por afuera. Parado, dale. Todo pasa. Sigue. Bien, Rulo. Buena. ¡Ey! Parece una abuela. ¡Segundo palo, Nacho! Volvemos, dale. Volvemos. Sin foul. Pelota. Te sale agüita de la nariz. ¡Ey! ¡Despertémonos, viejo, dale! Ahí. Algo. Guido, pega acá, acá. ¡Nacho! Solo. Gian, bajar en 3 cambios, vamos ganando 6-2, boludo. Solo, vieja, solo. Muy bien. Está muy adelantado, Tino, está muy adelantado. Guido, ayuda a vos ahí. No se puede subir y bajar en todo. Quédate, vos sos el 5, que jueguen los demás. Mirá la marca, mirá al 10. Pero no, Bien, Jan.
Volvé ahí, Guido. Me cortan a la mitad, ahora, ¿viste? Sí. Pero lo importante es que el brazo que... Sí. Que la cámara no se mueva ni un poco. Ahí está. ¡Ven! Un domingo a la estaba allá, había un partido y del otro, yo estaba haciendo con el otro. La arquera Bajale, la 3, quiere 4 cambios. sacar para acá, la volea de tal forma me la pega a mí de atrás. Ay, Claro, el susto, yo Claro. en mi primera reacción fue girar para ver quién me va a pegar. Claro. Y estoy girando así y me acuerdo que lo que hice, levanté la cámara así y caí redonda, Ay, no. me volteó. Porque me Ay, mareé. no, qué feo. Qué horrible. Cerré los ojos y estaban todos alrededor de mí. Sí. Digo, nunca tuve tantos Qué hombres susto. alrededor. Claro. ¡Tómalo! Excelente, dale, bien. Pero fue más la sorpresa. Claro, sí. Sí, pues de última, si lo ves venir te preparas Claro, un poco, o ¿viste? ponés la mano. Sí. Fácil, hacen 2-1. Fue como viendo plano acá. ¿Qué pasa vos? ¡Todo! No, yo no puedo creer, boludo. ¡Ey! ¡Dale, viejo! Ay, qué bien. Era un chico del catering. Hace un rato pasó una pelota un viejo. Pasó la pelota, ¿sí? Y se la pegó en la cabeza un pibe. ¿Arranca? Sí, de este lado. Poné, seguila. Seguí, venga, dale. No nos quedamos, boludo. Dale, llegás. Nacho, llegale. Bueno. Ahí. Me hace sentir un viejo. Mira, segunda letra. Bien, Guido, bien. Estuviste muy bien, Guido, estuviste muy bien. Bien, Guido. Volvemos, dale. Pará, Gian. Tiempo. Espera. Agarra esa. Dale. Adelante. ¡Chalo! ¡Ey! Dale. Eso no tanto, Beto. Ahí no pasa. Ayer fuimos a comer a un lugar ahí en San Telmo que se llama No Mames Güey, de comida mexicana, y yo me pedí una enchilada porque no sabía cómo la hacían, ¿viste? Y es como, eran tipo la tapa de maíz, ¿viste? La tapa con envuelta, envolviendo como carne desmechada. 3 de esos en una especie de como de sopa, o sea, estaban sumergidos abajo de la sopa esa. Que era... Ay, no me di cuenta. ¿Que sabes a qué tenía sabor? Vino, Fran y Beto. Al ceviche nuestro, pero caliente. Está buenísimo, y con tomate y queso encima. Todo caliente, no sabes lo que era. Ahí, ¿Qué? Sí, 11. Estaba re bien.
Riquísimo. Y vos podías elegir el relleno del taquito que venía ahí sumergido. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué Lo volvería a sabores pedir. había? Había como de pollo, de carne con picante, había de todo. De cerdo. Muy bueno. A León no le gustó, a mí me voló el orto. Tipo. Volvería a pedir lo mismo. Che, Mati tiene 2, Encima te regalan como unos vasitos con margarita. Sí, pues mierda de no estaba replicando. ¡Parado! Nacho. ¡Dale! Nacho. ¡Buena! ¡No importa, bien! Buena, Mati, cerrá el medio, Mati. Es tuyo, Mati. Va de frío. Dale, ven, acompañá. ¿Viste lo de la canción de Eminem? Ah, la canción vieja de Eminem. Sí, que te la mandé varias veces. ¿Qué? Te la mandé varias veces. Qué loco, ¿no? Esas cosas se saben, boludo. Sí, pero qué loco que haya hecho